¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? El Barça le ha ganado 3-0 al Levante en un partido bastante cómodo. Recupera el liderato que perdió hace 6 semanas en Girona. El 1-0 lo hizo Marc Bernal. El 2-0 lo hizo Frenkie de Jong. El 3-0 un gran gol de Fermín. Vamos a analizar todo lo que ha sucedido esta tarde en el Camp Nou. Venga, al lío. Bueno, amigos, pues partido bastante sencillo, partido bastante plácido el que ha tenido esta tarde el Fútbol Club Barcelona. Yo diría que ha sido un partido bastante aburrido, porque cuando te encuentras un rival que prácticamente no presenta ningún tipo de oposición, cuando te encuentras enfrente a un rival que prácticamente no se acerca a tu área, y eso que la primera aproximación al área, a los casi 15 segundos de partido, ha sido el propio Levante, pero ha sido la única vez que el Levante le ha puesto en algún apuro al Fútbol Club Barcelona. Bueno, cuando pasa eso, queda todo del lado del otro equipo, ¿no? Y es verdad que en muchas ocasiones, o en muchos partidos, la era Flick, hemos visto a un Barça infinitamente superior al rival, hemos visto a un rival muy empequeñecido, pero el fútbol que ponía el Barça, alguna acción individual de Lamine, alguna acción de Dani Olmo, algún gran gol de Rafinha, alguna acción de Lewandowski, de Ferran, algún buen pase de Pedri, ponía el resto y hacía que un partido en el que no había ningún tipo de emoción en el marcador, sí tuviera otro tipo de alicientes. Pero es que hoy es que no hemos visto nada de eso. Hoy no hemos visto nada de eso y es de las veces que más me ha aburrido viendo al Fútbol Club Barcelona, o viendo un partido del Fútbol Club Barcelona en los últimos tiempos. Lo he dicho muchas veces en el canal, ver al Barça suele ser bastante divertido. Los partidos suelen pasar muchas cosas, los rivales además, a pesar de ser inferiores, les suelen generar problemas al Barça por esa forma que tiene de defender, y eso hace que los partidos sean bastante abiertos y que en los partidos pasen muchas cosas, tanto en una como en otra área. Bueno, hoy no ha sido ese caso, insisto, ha sido un partido muy plano, un partido en el que lo más destacable, obviamente, es el regreso de Pedri. Creo que es la gran noticia del día. Yo diría que incluso la gran noticia de la semana, y hasta, si me apuras, la gran noticia del mes. Cuando le he visto ahí calentar, pues me he emocionado. Esa es la verdad. Porque un jugador de ese nivel no puede perderse tantos partidos como se está perdiendo esta temporada por las dichosas lesiones que a Pedri le están asolando. Y esperemos que este sea el regreso definitivo y que Pedri pueda disfrutar de, bueno, pues de los meses que faltan para terminar las competiciones de clubes, luego por supuesto para la Copa del Mundo, sin tener más contratiempos. Ojalá, toquemos madera, que sea así y que podamos ver de nuevo esa gran versión de Pedri, porque Pedri es de esos jugadores, hilándolo con lo que comentaba al principio del vídeo, que te hacen que un partido de este estilo, un partido en el que apenas hay emoción en el marcador y en el que no pasan demasiadas cosas, es de esos jugadores que hace que valga la pena ver el partido y pagar la entrada. El Barça ha salido hoy con una alineación bastante rara, una alineación yo diría que atípica, y sobre todo es rara porque el Barça tiene ahora una semana, viene de una semana libre, porque el Barça no ha tenido que jugar la repesca de Champions, y tampoco va a tener que jugar obviamente los partidos de vuelta, tampoco hay Copa del Rey hasta principios de marzo, y por tanto son un par de semanas en las que no es necesario rotar porque hay pocos partidos, ¿no? Sin embargo, la alineación que ha sacado hoy Flick ha sido una alineación bastante rara. Koundé lateral derecho, bueno, Joan García es el portero, Koundé lateral derecho, ha salido Joao Cancelo como lateral izquierdo, dándole no sé si un respiro a Balde, o no sé si es un toque de atención, porque la verdad que el nivel que estamos viendo de Balde en las últimas jornadas no está siendo ni mucho menos un buen nivel. Esa es la realidad. Y hoy Cancelo, que es verdad que se ha encontrado un contexto de partido de esos que le vienen muy bien, porque como te decía, el Levante apenas ha atacado y se ha permitido a Cancelo mostrarnos lo mejor de su fútbol, ¿no? Que es su variante más que como lateral, como casi yo diría que casi como extremo, ¿no? Un jugador permanentemente en campo contrario, un jugador que llega a línea de fondo, un jugador que llega a la frontal del área, que busca a los compañeros, un jugador de asistencias, un jugador en definitiva que juega de defensa, pero al que le gusta atacar. Y en un partido como el de hoy hemos visto la mejor versión de Joao Cancelo, que evidentemente viene del fútbol saudí, en el que se juega
a otro ritmo, todavía es necesario darle más recorrido a Cancelo, sobre todo también pensando en esa Copa del Mundo con Portugal, aunque desde luego en el lateral izquierdo con Nuno Méndez, que un Cancelo lo tiene imposible. Pero bueno, como Cancelo es un jugador bastante polivalente, al que podemos ver también en la zona derecha, pues a lo mejor si consiguen estos meses recuperar un poquito el nivel de forma y el nivel competitivo que hay en el fútbol de alto nivel, pues a lo mejor sí que le podemos ver en esa Copa del Mundo e incluso teniendo minutos y siendo importante para la selección portuguesa. Pero insisto, hoy ha sido de los mejores del FC Barcelona. Eric García y Gerard Martín han sido los centrales, una pareja también bastante rara porque se ha quedado en el banquillo Araujo, al que debe ser que Flick no termina de ver del todo bien. El centro del campo ha sido también un poquito extraño, con Marc Bernal, con Frenkie de Jong y con Dani Olmo, y sin embargo dos de esos tres centrocampistas han marcado. El primer gol lo ha hecho Marc Bernal, un gol además raro porque el Barça... Hemos visto, sobre todo en la época de Flick, la gran cantidad de goles tempraneros que concede. Hoy incluso, como os decía, ha estado a punto de recibir uno de los primeros segundos de partido. Y no es habitual ver al Barça marcar pronto, pero hoy lo ha hecho con una buena acción de Eric García y con ese remate de Marc Bernal llegando desde atrás, un jugador que tiene bastante gol, como ya lo estamos viendo en el FC Barcelona, y ha marcado el gol más rápido del Barça esta temporada, superando el que le hizo Lewandowski en el retorno al Camp Nou aquel día contra el Athletic Club de Bilbao. Y también ha marcado Frenkie de Jong, que llevaba sin marcar en la Liga 13 meses desde su gol al Valencia en enero de 2025, en aquel periodo en el que el Barça masacró al Valencia tanto en Liga como en Copa, y ahí aprovechó también Frenkie para hacer su gol. Pero decía, un centro del campo un tanto extraño porque luego sí es verdad que ha entrado Pedri, ha entrado también Fermín, pero ver a Bernal, ver a De Jong y ver a Dani Olmo, bueno, pues no es lo más habitual. Por cierto, hablando de ver a jugadores del Barça y hablando del Camp Nou, hay un partido que lo tenemos todos en mente, está en el horizonte cercano, se va a jugar a principios de marzo y es el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid. Recordad, 4-0 en el partido de ida. Bueno, si quieres ganar 2 entradas dobles VIP con alojamiento incluido para ver ese partido con todas las comodidades en el Camp Nou, pues Fibers te las puede regalar si ganas el sorteo que están planteando. Lo que tienes que hacer es meterte en el perfil del FC Barcelona de Fibers, seguir a la cuenta del Barça en Fibers y comentar el post en el que se habla del sorteo mencionando a alguna persona. Simplemente con eso vas a entrar a formar parte de este sorteo y oye, como te lo lleves, la verdad que la experiencia va a ser tremenda, ¿eh? Ese partido yo creo que va a tener historia. Hombre, lo normal es que termine clasificándose el Atlético de Madrid por la gran renta que trae, pero los partidos entre el Barça y el Atlético de Madrid son partidos muy raros en los que pasan cosas muy increíbles. Hemos visto ya alguna eliminatoria de Copa entre estos dos equipos que ha sido absolutamente histórica, y yo, si tuviera la oportunidad, no me perdería la posibilidad de estar en ese encuentro de vuelta de semifinales, porque puede ser un encuentro histórico, más allá de que lo va a ser porque directamente de iba a salir el primero de los dos finalistas de la Copa del Rey, el otro será del Derbi Vasco, pero ahí van a pasar cosas, y de la mano de Fibers, entrando en este sorteo, puedes conseguir, insisto, 2 entradas dobles VIP con alojamiento, o sea, para disfrutar el partido con todas las comodidades. Y os seguía contando que de los 3 centrocampistas, quizá el que ha estado hoy más flojito ha sido Dani Olmo. Y esto que era también un contexto de partido con el rival así muy encerrado y tal, en el que Dani pues podía haber sacado esa magia que él tiene en espacios reducidos, ¿no? Pero hoy le hemos visto poco. Y arriba ha recuperado Hansi Flick a la delantera titular del año pasado. Por la derecha Lamine, por la izquierda Rafinha y en el centro Lewandowski. Y la verdad que los 3 han estado bastante oscuretes, sobre todo Lewandowski y Rafinha. A Lamine le hemos visto intentarlo en varias ocasiones, le hemos visto algunas de sus filigranas, ha estado a punto de hacer un grandísimo gol, ha tenido destellos de su enorme calidad, de los que siempre nos deja en todos los partidos. A Rafinha se le ha visto menos y Lewandowski directamente ha perdido otra oportunidad, ¿no?, de afianzarse en esa titularidad, esa pelea que tiene con Ferran Torres para ver quién es el 9 de referencia del Barça en los partidos importantes
importantes de la temporada, y hoy le hemos visto a Lewandowski sensiblemente afectado cuando le ha cambiado Hansi Flick por el propio Ferran en el minuto 66, porque no ha hecho un buen partido. Lewandowski no ha tenido ocasiones de gol. Ha habido una ocasión bastante curiosa en la que Lewandowski ha hecho un remate a puerta y tenía a Lamine Yamal en una mejor posición. Y os acordáis lo que pasó hace un par de años, ¿no? Cuando Lewandowski le echó una bronca tremenda a Lamine en Anoeta y casi no le devolvió el saludo. Eran otros tiempos, era un Lewandowski pues evidentemente mucho más jerarca y un Lamine Yamal que estaba dando sus primeros pasitos en el Barça, y ahí Lewandowski la verdad que tuvo un gesto bastante feo con Lamine Yamal. Pues hoy ha sido Lamine el que le ha recriminado a Lewandowski, y con bastante autoridad, el hecho de que no le haya pasado el balón. Bueno, los tiempos que van cambiando y unos jugadores que van subiendo y otros que van bajando. Insisto, Lewandowski se ha ido bastante moscatel por no haber conseguido hoy marcar un gol en este partido en el que, en teoría, el Barça ha jugado bastante plácido, en el que era una buena ocasión para que incrementara su cuenta goleadora. El Levante ha salido con Ryan, Toljan. Ryan ha hecho un paradón hoy. Ha hecho un doble paradón en el segundo tiempo espectacular. Ryan, que va a ser el portero de Australia en la próxima Copa del Mundo, un portero veterano, pero un gran portero. Toljan, Dela, Maturro y Sánchez han sido los defensas del Levante, que ha metido línea de 5 también. Sobre todo ha empezado con línea de 5 en la primera mitad, luego en la segunda mitad. La verdad que ha sido un poquito un equipo durillo, ha sido un equipo durillo de ver, como la Sagasti con Rey en el medio centro, Tunde García y Álvarez ahí en la media punta, y arriba Romero, pero es que le hemos visto muy poquito al Levante, que tuvo con la llegada del nuevo técnico, de Luis Castro. El Levante tuvo un par de semanas en las que parecía que el equipo podía levantar la cabeza e intentar pelear por evitar el descenso, pero quizá fue un espejismo, quizá fue pues producto de que cuando llega un entrenador los jugadores se reactivan un poco, pero el Levante tiene muy mala pinta, esa es la verdad, tiene muy mal aspecto, y junto con el Oviedo son los dos grandes candidatos a bajar a segunda división. La verdad que por el caso del Oviedo me da muchísima lástima, porque al Oviedo le ha costado muchísimo el volver a la primera división. En el caso del Levante, como es un equipo que baja pero le cuesta muy poquito subir, pues no es que me dé igual que baje el Levante, pero sí que le tengo fe en que más pronto que tarde, si es que descienden esta temporada, volverán a la primera división, porque están acostumbrados a hacerlo de forma asidua en los últimos tiempos. Bueno, más duro que el balapalo que recibieron con aquel gol de Villalibre en el último minuto, con aquel penalti en el ascenso, que al final se lo llevó el Alavés en el Ciudad de Valencia, y bueno, al año siguiente el Levante consiguió volver a la primera división. Pero hoy el partido ha sido muy malo, el partido del Levante ha sido muy malo. Se mantiene esa tendencia que tiene en el campo del Barça. Son 21 visitas del Levante Unión Deportiva al campo del Barça, 20 al Nou Camp y una al viejo estadio del Scorch, y ha perdido las 21. Y además es que en esos encuentros el Levante ha marcado, en esos 21 partidos, ha marcado 12 goles y ha recibido 74. Desde luego no es el mejor campo para que el Levante pueda levantar un poco la cabeza, y el Barça, que recupera el liderato. Son ya 13 las jornadas de líder del Barça, por 11 del Real Madrid y una del Villarreal. Son los 3 líderes que ha tenido la Liga esta temporada. Y me quedo con otra buena noticia del día, que es Fermín, que ha metido un golazo extraordinario, y Fermín está en un momento de forma espectacular. Yo lo comentaba por redes sociales, creo que hace 2 años habría sido impensable, por lo menos desde mi punto de vista, pensar que Fermín podría ser titular en la Copa del Mundo, sobre todo viendo los centrocampistas que tiene la selección española. Pero ante las malas noticias que están llegando de algunos de los centrocampistas de la Roja, la lesión reciente de Mikel Merino, que esperemos que se recupere para la Copa del Mundo, Rodri, que poco a poco está volviendo, para al que le está costando, Fabián, que tampoco está teniendo su
mejor temporada y que también lleva bastantes semanas lesionado, pues la aparición de Fermín es una aparición estelar y es una aparición que creo que se lo está ganando, se lo está ganando con creces, que le puede poner como uno de los grandes candidatos a ser titular en el Mundial con la selección española. Me recuerda mucho al caso de Pedro. Pedro, recordad que en el Mundial de Sudáfrica, pues al final Vicente del Bosque lo puso por delante de un tótem sagrado de la selección española como era David Silva. David Silva en el primer partido contra Suiza jugó y a partir de ahí pues Del Bosque optó por Pedro, que incluso fue titular en las semifinales y en la final de la Copa del Mundo, en detrimento, como digo, de un jugador absolutamente vital y capital en la historia de la selección española como es el propio David Silva. Y a lo mejor el caso de Fermín, también otro que viene por ahí a lo bajini, que dirían los Williams, pues puede ser algo parecido para esta Copa del Mundo, viendo también los problemas que está teniendo la selección en el centro del campo, sobre todo en forma de lesiones o de baja forma, y viendo lo bien que está Fermín, lo bien que aprovecha sus ocasiones. Es un jugador con mucha energía, es un jugador con gol, que es algo también muy importante, un jugador que además tiene un descaro enorme. Hoy lo hemos visto, poquito después de entrar se ha pegado ese zapatazo que ha acabado entrando como una exhalación. Y por cierto, otra cosa, ya con esto cierro el vídeo, un nuevo tiro al palo del FC Barcelona, ya van 27. Tenemos que hacer un especial, tiros al palo del Barça. Y mira, aprovecho, y con esto deberá que hacerlo ya el vídeo, para preguntaros por qué creéis, aparte de lo obvio, ¿no?, que es el equipo que más ataca, el equipo que más remata, pero por qué creéis que existe una diferencia tan abismal en cuanto a los lanzamientos al palo del Barça y el resto de equipos de la Liga. El Barça lleva 27 y el segundo equipo que más se le acerca en el campeonato español es el Real Madrid con 13, pero esto no es una cosa esta temporada, esto se viene repitiendo sistemáticamente en los últimos años. Pasó en la temporada pasada y en la anterior y en la anterior. Es prácticamente duplicar o triplicar la cosecha de palos de cualquier otro equipo de la Liga. ¿Por qué creéis que sucede esto? Porque sin embargo, en contra, en los remates a los palos de la portería del Barça, esta temporada en la Liga solo hay 4, 27-4 es el balance. Me parece una exageración, e insisto, si no fuera porque se viene repitiendo los últimos años, pues podríamos decir que es una casualidad, pero esto deja ya de ser una casualidad y me gustaría conocer vuestra opinión al respecto. Y eso es todo lo que os quería contar. Si os ha gustado el vídeo, le peguéis ahí un buen like y nos vemos muy prontito. Un besito, chao. Él es Mr. Chip, 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 él es Mr. Chip, 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 él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.